y porque parece que ya recuperamos la línea con Gabriel Cuadri, quien concursa por una diputación federal por el Distrito 23 de la Ciudad de México, que abarca principalmente Coyoacán. Coyoacán, ¿y qué decía usted, don Gabriel? Sí, que básicamente lo que se pretende, lo que pretendemos, sí. Pero lo más importante es recuperar la Cámara de Diputados, sí. Quitarle a Morena el control de este espacio legislativo, con dos finalidades. La primera es poner un muro de contención, un valladar, más de un bloque de contención, para impedir que siga la destrucción de las instituciones del país, para seguir que siga la devastación institucional de México. Y pues eso creo que es el primer objetivo. El segundo, pues, es, como tú sabes, aprobar el presupuesto, confeccionar un nuevo presupuesto que fundamentalmente vaya a la reconsideración y, en su caso, cancelación de los proyectos pues megalómanos, absurdos que ha emprendido este gobierno, principalmente el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y programas como Sembrando Vida, que están provocando una gigantesca deforestación, destrucción de nuestros bosques y selvas en el país, Oscar Mario. Y reorientar estos presupuestos a la reconstrucción del Seguro Popular, a la reconstrucción del Fondo para Enfermedades Catastróficas, a la recuperación de las estancias infantiles que son fundamentales para las mujeres de México, Oscar Mayo. Las mujeres no pueden trabajar, no pueden desarrollarse si no tienen estancias infantiles adecuadas. También para recuperar las escuelas de tiempo completo que han sido pues desmanteladas por el actual gobierno y que sin ellas es imposible tener una educación de calidad para los niños, y también es imposible que las mujeres, que las madres, que son una buena parte de las jefas de familia, pues tengan la oportunidad de... Se trata de un proceso de reconstrucción, Oscar Mario, y de contención tanto al país para sentar las bases para pues un gobierno las bases de reconstrucción nacional. Bueno, se sigue cortando la línea, pero bueno, don Gabriel, decía usted que desde su espacio en la Cámara de Diputados Federal, en caso de llegar, puede exigir que los programas del gobierno cumplan con reglas de operación, con transparencia, con evaluación de su eficacia y rendición de cuentas. Yo creo que con lograr la rendición de cuentas ya sería muy bueno, ¿no? Así es. Es fundamental que revisemos todos los programas sociales. Particularmente yo comentaba el de Sembrando Vida, Oscar Mario, porque es un programa que tiene repercusiones ambientales devastadoras, como es la deforestación del territorio nacional. Y este programa pues no tiene reglas de operación adecuadas, no tiene un padrón creíble de beneficiarios, no están georreferenciadas las parcelas y no tiene ningún criterio, digamos, ecológico de biodiversidad, de captura de carbono. Es una verdadera danza de miles de millones de pesos y que le está causando pues un enorme daño a la biodiversidad, al capital natural del país. Entonces, para darnos una idea de lo absurdo que es esto, Oscar Mario, mira, Sembrando Vida tiene un presupuesto de 28 mil millones de pesos este año. El presupuesto total, en contraste, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es quien tiene a su cargo nuestros parques nacionales, reservas de la biosfera, de otras áreas protegidas, tiene solamente 800 millones de pesos, Oscar Mario. Es algo verdaderamente demencial. Lo que tendremos que hacer es cancelar ese proyecto y reorientar el presupuesto a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, a la Comisión Nacional Forestal, a la Profepa también para recuperarla, y desde luego reorientarlo también a los objetivos que ya te había comentado: el Seguro Popular, el Fondo para Enfermedades Catastróficas, estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y otras prioridades, Oscar Mario. Oiga, don Gabriel, le están escribiendo algunos comentarios en relación a su experiencia. Dicen, quisiera la opinión de Gabriel Cuadri, porque empezando por Bill Gates, ha manifestado y mantiene que la próxima catástrofe mundial tendrá, después de la pandemia obviamente, tendrá su origen y consecuencias en el deterioro al medio ambiente. ¿Está usted de acuerdo? Sí, claro. Estamos ante el mayor desafío que ha enfrentado la humanidad a escala planetaria, Oscar Mario, sí. Es el calentamiento global, el cambio climático.
Por eso, hace aproximadamente 10 días, el presidente Joe Biden de Estados Unidos convocó a esta cumbre climática para, digamos, inducir a los gobiernos de los países a asumir compromisos pues más ambiciosos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el contexto del Acuerdo de París. Y hay que ver, ahí lo que observamos en la participación de México fue verdaderamente sobrecogedor, Oscar Mario, cómo el presidente de México, el presidente López, verdaderamente hizo el ridículo ante la comunidad internacional, en donde obviamente no sabía de qué se estaba hablando, no tenía idea de que en qué consiste el calentamiento global y cuáles son las políticas para combatirlo, y que pues hizo que México fuera el hazmerreír del mundo. Entonces México también, eso es muy grave decirlo, a través de la contrarreforma energética, está pisoteando sus compromisos internacionales, particularmente en materia de cambio climático con el Acuerdo de París. La contrarreforma energética impulsada por este gobierno, ahora plasmada en las modificaciones a la ley de la industria eléctrica, que ha sido impugnada desde luego por las vías legales, pretende esta contrarreforma bloquear, fíjate, nada más es algo verdaderamente demencial, bloquear el acceso de las centrales de energía solar y eólica a la red de transmisión. Implica también cancelar una serie de proyectos, implica también darle privilegios que no tienen ningún sentido, privilegios a las centrales obsoletas, contaminantes y caras de la Comisión Federal de Electricidad. Implica producir más combustóleo, quemar más combustóleo. El combustóleo es el combustible, es el residuo de la refinación del petróleo, y es el combustible pues más sucio y más contaminante que existe, Oscar Mario. Entonces, y todo eso en el contexto de la reconstrucción del monopolio. Habíamos logrado acabar con los monopolios en petróleo y en electricidad, abrirlo al mercado, a la inversión privada, promover la inversión, el empleo, el crecimiento, promover la transición energética hacia las energías limpias y renovables. Y este gobierno está haciendo exactamente lo contrario. Y esto desde luego que le va a traer consecuencias, Oscar Mario, porque tanto Estados Unidos como Europa, como otros países, están considerando seriamente la imposición de aranceles de carbono, de ajustes arancelarios de carbono a las importaciones de países que no cumplan con el Acuerdo de París, que no tengan programas y políticas adecuadas de reducción de emisiones. Y eso además pues de los conflictos que va a traer en el contexto del TEMEC, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, donde México lo está violando flagrantemente al privilegiar a los monopolios de gobierno, excluyendo a las empresas extranjeras, y pues esto va a tener consecuencias graves en el país, Oscar. Bueno, y estará de acuerdo, bueno, usted es candidato del Partido de Acción Nacional, pero más que el órgano político al que representan todos ustedes, yo creo que el electorado ya se concentra mucho más en el historial personal y profesional de cada uno de los candidatos, ¿no? Y yo creo que ahí usted tiene ventajas comparativas y competitivas, sobre todo en esta área que conoce también, frente al resto de sus competidores. Pues mira, sí, Mario, no me gusta hablar en primera persona. No, pero bueno, pues es una realidad. Pero en este caso, pues hay que decirlo, soy una persona preparada, soy ingeniero civil, soy economista, estudié la maestría y el doctorado en economía, tengo experiencia en organizaciones sociales no gubernamentales, en el sector privado, fui funcionario del Banco de México, fui funcionario del gobierno de la Ciudad de México en materia ambiental, estuvo a mi cargo el diseño y la aplicación del primer programa exitoso contra la contaminación atmosférica hace ya muchos años, fui presidente del Instituto Nacional de Ecología, fui director del Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial. Regresamos a la parte final de esta charla con el doctor Gabriel Cuadri de la Torre, quien ahora es candidato del PAN a diputado federal por el 23 distrito aquí en la capital de la República. Y bueno, pues nos tomó la guillotina por sorpresa para variar, pero le comentaba que yo creo que pues ahora que acudamos a las urnas ya debemos de estar mucho más conscientes, pues no tanto del partido al que representan todos ustedes y estas coaliciones que a veces no se entienden, sino al perfil personal y profesional de cada uno de los candidatos, y hacía usted un recuento de manera objetiva, porque pues es su realidad, un recuento de su sólido perfil profesional y su vastísima experiencia en instituciones y organismos nacionales e internacionales para el cuidado del medio ambiente y el tema ecológico en general. Así es, Oscar Mario, y yo comentaba, a ver, después de
haber terminado mi gestión en el Consejo Coordinador Empresarial. Después fui director de la empresa británica Ecosecurities, especializada en proyectos de energía limpia, renovable y en el mercado internacional de carbono. Además, he sido socio de empresas también en materia de consultoría ambiental, he escrito varios libros y en fin. Y ahora, como bien lo comenta, soy candidato no solamente del PAN por este Distrito 23 federal, sino también por el PRI y por el PRD. Soy candidato de la coalición Va por México. Y lo cual pues, pero esas coaliciones, pues no sé si son buenas, son malas, regulares, pero yo creo que es más, y volvemos, y más en su caso entonces, al perfil del candidato, ¿no? Pues sí, claro, el perfil creo que ayuda, pero también creo que es fundamental, Mayo. En esta ocasión, los partidos históricos de México, que son los verdaderos partidos de oposición, el PAN y el PRD, decidieron dejar a un lado sus intereses particulares, dejar a un lado sus proyectos políticos específicos en aras del interés superior de la nación, para poder enfrentar, digamos, esta deriva dictatorial de destrucción de instituciones a través de una fuerza electoral pues conjunta, que me parece que es la única manera eficaz que tenemos para recuperar la Cámara de Diputados. Entonces, esto yo creo que es algo inédito, Oscar Mario, y me parece que todo el mundo debe de estar consciente de que votar por la oposición es votar por el PAN, por el PRI y por el PRD, y saber que pues hay que decirlo con todas sus letras, Oscar Mario, que todos los demás partidos que existen o son partidos o satélites o negocios personales o familiares que son, digamos, cómplices de Morena y del régimen. Entonces, no nos dejemos engañar. Vayamos con los partidos históricos, que son los únicos partidos de oposición, el PAN, el PRI y el PRD. Bueno, ¿cuál sería su mensaje? Pues para parte de nuestro auditorio, que lo pueden estar escuchando en este momento y que seguramente serán pues también sus representados en caso de ganar esta Diputación Federal. Pues mira, Oscar Mario, que es vital parar la destrucción del país, que es fundamental reconstruir a México, como ya lo comentaba yo, parar también la corrupción. Hemos visto cómo más de la mitad del presupuesto se está asignando sin licitación a través de asignaciones directas. Hemos visto cómo se ha creado este gigantesco fideicomiso en el ejército de más de 65 mil millones de pesos para gasto discrecional, directo, opaco por parte del presidente de la República. Esto nunca había ocurrido. Hemos visto cómo se saquearon los fondos de estabilización de recursos presupuestarios del Fondo Mexicano del Petróleo, cómo se ha destruido la administración pública para transferir recursos a una gran cantidad de subsidios clientelares con el objeto de comprar el voto de la población, cómo se ha tratado de capturar a la Suprema Corte de Justicia, cómo se trata ahora de que le entreguemos al gobierno nuestros datos biométricos personales. Y todo esto, Oscar Mario, pues conduce y significa los pasos claros hacia una dictadura. Creo que a las cosas hay que decirles por su nombre, no lo podemos permitir, tenemos que salvar a México, Oscar Mario, y este 6 de junio es la única oportunidad que tenemos para hacerlo, ganar la Cámara de Diputados, porque si no, de verdad, estaremos asistiendo y sufriendo la devastación final, el derrumbe final de las instituciones del país, como ha ocurrido exactamente en Venezuela. No podemos permitir que México sea una segunda Venezuela, tenemos que salvar a México y por eso es fundamental nuestro voto este 6 de junio, Mario. Bien, pues es el doctor Gabriel Cuadri de la Torre, usted lo conoce bien, incluso ha sido candidato a la presidencia de la República, pero bueno, ahora va por esta coalición PAN-PRI-PRD, Diputación Federal por el 23 Distrito de la Ciudad de México. Gracias, don Gabriel. Al contrario, un fuerte abrazo, Oscar Mario. Gracias, buen día. Bueno.